Bienvenido. Esta es una transmisión guiada por el Espíritu Santo. Permanece con nosotros. Dios quiere bendecirte. Esta es tu congregación, Amistad de Aguascalientes. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy por libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inundados, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy por libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inundados, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey
Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. El Rey de gloria me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién me lo ofrece hoy? Oh Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que velan. Espíritu anhela de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de gloria? Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Con poder y autoridad, es algo sin medida. Él es el Rey de amor y paz, Señor de cielo y tierra, y el único creador, que es el Rey de gloria, y Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor, me
asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Y eres el Rey de Gloria, y me lo ofrece hoy. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganar.
ti, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Ha sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme en mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tu amor sin condición. A ti sea toda la gloria, toda la honra. Gracias, Dios, por permitirnos estar reunidos en tu nombre el día de hoy. A ti sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Me da mucho gusto recibirte aquí en tu congregación, Amistad de Aguascalientes. Tenemos un Dios incomparable, tenemos un Dios incomparable. Y este título es un título poderoso en el que tú y yo tenemos que estar recapacitando día con día, momento a momento, porque en verdad nuestro Dios es incomparable. Tú no puedes comparar las cosas maravillosas que Dios hace, que Dios puede hacer, que Dios ha hecho, a lo que conocemos en el mundo. Realmente la tecnología está haciendo cosas tremendas, maravillosas. Yo estoy seguro que nos van a tocar ver cosas de tecnología impresionantes. Tal vez un auto que se conduzca solo, un auto que vuele, tal vez que puedas ir de vacaciones al espacio. No sé cuántas cosas tremendas Dios pueda hacer todavía. Pero todo esto que vemos a través de la tecnología
La verdad es que Dios nos permite irlas descubriendo, porque nuestro Dios es un Dios incomparable. Cuando Isaías escribe, guiado por el Espíritu Santo, ahí en el capítulo 40, el incomparable Dios de Israel, dice ahí en el versículo 21, ¿no sabes? ¿No habéis oído? ¿Nunca os han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Y ahí describe cómo nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, hizo la tierra, creó las montañas, creó los mares, creó a todos los animales, aves, reptiles y todos los animales, y también nos creó a nosotros. Ese es nuestro Dios incomparable, un Dios que debemos de conocer. Y la verdad, ese tremendo legado que nos deja en la Biblia nos permite conocerle día a día. Yo te animo a que no dejes de leer tu Biblia, no dejes de conocer las maravillas de nuestro incomparable Dios, de nuestro incomparable Dios. Dice ahí a la altura del verso 29 en este capítulo 40 de Isaías, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué tremendas promesas de esperanza tenemos en Dios. Él da fuerza al cansado. Él da esas fuerzas para que levantemos nuestras alas como las águilas, que podamos volar. ¿Cuántos no soñamos en volar? ¿Cuántos no soñamos en alcanzar metas que tal vez son muy difíciles para nosotros? Pero para Dios, ¿qué podrá haber difícil? Para Dios, ¿cómo podrá ayudarnos a resolver los problemas de nuestra vida diaria? Muchos enfrentamos, vivimos situaciones difíciles día con día. Y hay cosas, pues muy sencillas, muy elementales, que basta con abrir el refrigerador, basta con ir al trabajo, basta con tener una disciplina en nuestro corazón y están resueltas. Pero hay muchas otras cosas que no podemos hacer. Y eso es lo impresionante de ser un seguidor de Cristo, de ser alguien que cree en Dios. Porque, pues, muchos sabemos que nuestra oración, ¿verdad? Dice ahí en Jeremías 33:3, un versículo muy clamado por el pueblo de Cristo, por el pueblo de Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Y a veces cuando confrontamos esas situaciones difíciles, clamamos al Señor y el Señor muchas veces nos responde con algo que ni siquiera nosotros esperábamos, que ni siquiera nosotros concebíamos que esto pudiera suceder. Pero Dios, en su infinita misericordia, cuando nosotros clamamos a Él, porque sabemos que tenemos un Dios incomparable, un Dios de lo imposible, un Dios que se encarga de cada uno de nosotros, no como nosotros anhelamos, porque muchas veces nosotros queremos que las cosas se resuelvan. Por eso aquí Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nuestro clamor llega a Dios y Dios, que está lleno de misericordia, es una de las esencias de Dios, ¿verdad? Él voltea y sabe lo que tú necesitas, sabe la disciplina que necesitas, sabe tu necesidad de alimento, tu necesidad de vivienda, tu necesidad de ropa, aún de nuestras relaciones interpersonales. Él se encarga de suplirnos esa pareja, Él se encarga de suplirnos esa necesidad emocional. Dice otra escritura ahí en Santiago, capítulo 4, verso 2.
codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y esta también es una escritura que muchos nosotros la sabemos, porque sabemos y hemos aprendido a pedir bien, a orar a Dios, a clamar a Él. Nuestras peticiones siempre tienen que estar apoyadas en su palabra. Siempre debemos en nuestro anhelo querernos parecer cada día más a Jesús. Y dice aquí que a veces pedimos solamente para nuestro deleite, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos orado por personas que necesitan un trabajo? Y ya que tienen el trabajo que Dios se los dio, entonces se olvidan de Dios y bueno, pues ahora tengo tantas ocupaciones para cumplir ese trabajo que Dios me dio, que me olvido de Dios. Y eso es algo que nosotros sabemos que no debemos olvidarnos, porque tenemos un Dios incomparable, pero es un Dios celoso, es un Dios que anhela que tu corazón esté cercano a su corazón. Él quiere que tú y yo compartamos de su amor. Y no nada más en nuestra relación con Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estos dos principios que Jesús nos enseña, que Dios nos enseña, en donde está contenida, dice, toda la voluntad de Dios, toda esa palabra que Dios quiere para nosotros, debemos de vertir este amor hacia la gente que está alrededor de nosotros. Una tercera escritura de cómo clamamos a Dios. Dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracias. Y bueno, nuestra vida es una vida en comunicación con Dios. Eso es orar, hablar con Dios. No nada más pedirle, sino también debe haber un momento de quietud en el que tú estás atento a escuchar la voz de Dios. Cada reunión que tenemos, declaramos su palabra. Y Dios habla a nuestros corazones. Dios habla a nuestros corazones en lo que Él quiere que nosotros seamos mejorados, que seamos transformados, que seamos renovados, porque su voluntad buena, agradable y perfecta viene y quiere hacer de nosotros esa nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Y esto es algo que tú y yo tenemos que vivir, reconociendo que tenemos un Dios incomparable. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Ese es Dios. Ese es Dios. Pero al enfrentar las dificultades, pues a veces clamamos y no pasa nada. Clamamos al Señor, oramos a Dios y no viene y sucede aquello que anhelamos, aquello que queremos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder ver lo incomparable que Dios es? Porque a veces dice ahí, esta escritura de Isaías, que los que esperan en Jehová, los que esperan en Dios, no se fatigarán, no se cansarán, aún de esperar, aún de esperar. Y a veces nosotros estamos clamando a Dios y queremos que Dios resuelva la situación en nuestro cronos, en nuestro tiempo, y no en el tiempo perfecto de Dios. Dios nunca llega tarde. Dios siempre va a llegar
en su tiempo, en su momento perfecto. Tristemente a veces no sabemos esperar en Dios y clamamos y cuando nos aburrimos, y esto nos sucede a todos los creyentes, no creo que haya alguno que no haya tenido la duda, ¿y si Dios no actúa? Y a veces viene la condenación, a veces vienen los distractores, no, pues mejor lee tu horóscopo, no, ve con fulano que es un excelente consejero. No hay nadie como Dios. Tenemos un Dios incomparable. Tenemos un Dios incomparable. ¿Qué es lo que necesitamos para estar esperando en Dios? Seguir confiando en Dios. Dice ahí en Romanos, capítulo 10, verso 16. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué nos hace falta para creer que Dios va a actuar? Fe. Y así como leemos aquí en Romanos del 16 al 17, hay algunos que no van a creer, han oído, pero no han creído en este anuncio que Dios viene a hacer. Tenemos un Dios incomparable. No hay nadie como Él. Él puede hacer todo. Él es un Dios de lo imposible. Lo que no es posible para el hombre, para Dios no es imposible. Todo es posible en Dios. Y así es que este versículo es un versículo que tienes que aprender. Así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la fe, descrita ahí en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo estoy convencido que esta petición que yo le estoy haciendo a Dios, Él la va a suplir. Yo estoy convencido de que tengo esa certeza de esperar en Dios y Dios va a venir y fortalecerme. Pero la fe, como acabamos de leer en el libro de Romanos, viene por el oír la palabra de Dios. Y esto es algo que nos va a estar fortaleciendo, que nos va a estar animando, que nos va a abrir nuestros sentidos espirituales, ojos, oídos, aún nuestra boca, y nuestro espíritu se llena de esa palabra que viene a darnos fe. Que viene a darnos fe, confirmándolo, fe en Dios. No fe en un amigo que te va a prestar dinero. No fe en tu pareja que hace pues, lo que a ti no te da tiempo a hacer. No fe en tus hijos de que van a ser los mejores en la escuela. No, estoy hablando de nuestra fe en Dios. De nuestra fe en Dios. Y yo escogí el día de hoy 4 escrituras. Dios me habló acerca de 4 escrituras en la Biblia con las cuales yo quiero animarte a tener más fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe en Dios es por el oír la palabra de Dios. Y la primera escritura que te quiero compartir viene ahí en el libro de Lucas capítulo 1, cuando es anunciado a María que va a concebir a nuestro Salvador. Y dice a la altura del verso 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco a varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella, que llamaban estéril,
porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hágase en mí conforme a tu palabra, Dios, conforme a tu palabra. Qué tremenda la fe de María al oír esta declaración del ángel de que ella iba a concebir por medio del Espíritu Santo. Y este ángel le habla de que su prima, Elizabeth, iba a concebir. Ella, su prima, era estéril. Pero para Dios, dice esta escritura, no hay imposibles. Para Dios no hay imposibles. Y sabes, a mí me alienta escuchar estas palabras. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué importante es que yo conozca la palabra de Dios. Qué importante es que ahorita tus oídos estén sintonizados a escuchar lo que Dios quiere que tú escuches para que tu vida sea transformada. Para que tu vida sea transformada porque tenemos un Dios incomparable. Y ese Dios incomparable a una estéril le hizo tener a Juan. Ese Espíritu Santo, ese Dios incomparable, hizo que María concibiera a nuestro Salvador, a Jesús. Ese Espíritu Santo permitió que María creyera. Y así como tú y yo, Señor, hágase conforme a tu voluntad. Y ahorita se me viene el Salmo 103, me encanta ese Salmo 103. No olvides ninguno de mis beneficios, Dios nos dice. Yo sacaré del hoyo tu vida. Te coronaré con favores y misericordias. Yo perdonaré todas tus iniquidades. Yo te rejuveneceré como el águila. Y sabes, hágase conmigo conforme a tu palabra, Señor. Tú vendrás y me rejuvenecerás. Tú vendrás y quitarás toda dolencia de mi cuerpo. Tú vendrás y perdonarás todas mis iniquidades, todos mis pecados. Muchas gracias, Dios, porque tú eres mi suplidor. Y yo sé que te estás llenando de fe porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Porque tenemos un Dios de lo imposible, porque tenemos un Dios incomparable, incomparable. La segunda historia de la palabra de Dios, yo te la quiero declarar, describir. Ahí en el libro de Josué, capítulo 10, viene cómo Josué derrota a los amorreos. Y esta era una batalla que no podía ganar. ¿Cuántas veces te has enfrentado situaciones verdaderamente difíciles? Como te decía hace un momento, hay cosas, conflictos que vivimos, confrontaciones que vivimos, que lo puedes resolver en tus fuerzas. Pero hay momentos en los que no puedes hacerlo. Y así le sucedió a Josué. Cuando iba a pelear contra los amorreos, ellos se unieron y vinieron a luchar en contra de Josué. Dice que le preguntó Josué a Dios. Josué estaba conectado con Dios, atento con Dios, en esta batalla, en esta confrontación. Y Josué dice en el verso 8, el libro de Josué, capítulo 10, verso 8. Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos prevalecerá contra ti. No tengas temor. No tengas temor, nos dice el Señor. Yo los he entregado en tus manos. Esos adversarios, esos enemigos, esas huestes de maldad que vienen a querernos alejar del camino correcto que es seguir la palabra de Dios. Y dice, no tengas temor. Y yo quiero sentirme como Josué y volteo a ver las multitudes de enemigos y digo, sí, Señor, te quiero creer. Señor, yo tengo fe en ti, yo te creo y tú me dijiste que no tenga temor porque tú te vas a encargar. Pero dice ahí en el verso 11 que en esa batalla empezaron
a batallar, empezaron a luchar y estaba siendo vencido el pueblo de Israel. Y entonces sucedió, dice ahí, que Dios arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. ¿Te imaginas? Dios se encarga de nuestros enemigos. Y si Dios te dice que vayas a la batalla, que Dios te dice que vayas a la lucha, y te dice, no temas, porque yo me voy a encargar. No temas, porque yo me voy a encargar. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si Dios nos dice que lo hagamos, pues hagámoslo. Si Dios te dice que hables de este plan de salvación con alguien, no temas burlas, no temas temores. Si Dios te dice que levantes tus manos y que le adores en el camión, en un lugar público, ¿por qué temes? Dios está contigo. Dios está contigo. Y dice que entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó a los amorreos delante de los ojos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gaboán y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No nada más fue el granizo que mató más gente de lo que ellos mataron con espada, sino que el sol se detuvo, la luna se detuvo. Esto es algo imposible para un hombre. Es imposible para un hombre, pero para nuestro Dios, ese Dios incomparable que tenemos, es como si estuviera jugando con plastilina, ¿verdad? Y Él detuvo el sol, detuvo la tierra en su giro, y no hubo más. Cuando detuvo el sol no hubo noche, y cuando detuvo la luna no hubo sol. Así es Dios. Tenemos un Dios incomparable. Un Dios incomparable. La tercera historia, que también viene en el libro de Lucas, esta historia seguramente tú la conoces muy bien, es cuando el siervo del centurión estaba enfermo y él manda a llamar a Jesús y le dice, Señor Jesús, yo te pido que vengas a sanar a mi siervo, pero no es necesario que vengas, tan solo di tu palabra, di tu palabra. Y así como María le dijo al ángel, ¿verdad? Señor, yo lo haré conforme a tu palabra. Y así el centurión le dice al Señor Jesús, ¿verdad? Yo también soy hombre puesto bajo autoridad, tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este, ve y va. Y otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sanos al siervo que estaba enfermo. Nuestra fe en Dios, Él tiene toda la autoridad, porque Él es un Dios incomparable. Tú no le creas al enemigo que Él quiera, al quererte venir a engañar, diciendo que Él tiene más poder, que tiene más autoridad, que unas hierbas que te pasan, que un huevo, que un horóscopo, que una palabra, es que a mí me funcionó. Cree en Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y estos tres ejemplos que te he dado de María, como cuando el ángel le declaró la palabra, dijo, hágase conforme a tu palabra. Así como Josué, Dios le dice, no temas, yo estaré contigo, yo venceré a tus enemigos. Así como el centurión,
alabado por Dios. Dijo, nunca había visto tanta fe, ni aún en Israel. Este romano creyó en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y la última historia que te quiero contar viene en Lucas 18, en donde el joven rico, este hombre se acerca al Señor Jesús y le dice, Señor, yo te quiero seguir. Yo te quiero seguir. Y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la salvación? Y le dijo el Señor Jesús, pues lee la palabra, estudia la palabra y eso es lo que tienes que hacer. Y este joven, que podemos ser cualquiera de nosotros, dijo, pues yo todo lo he hecho. Yo he orado a Dios, yo he clamado a Dios, pero aún esto no sucede. Y entonces Jesús le dice, ¿has hecho todo esto? Pues muy bien, pues vende todos tus bienes y repártelos. Y el joven se puso, dice en el verso 23, entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver que Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron, que dijeron eso, ¿quién pues podrá ser salvo? Y él le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios, Jesús, vio y conocía el corazón de este hombre rico, de este joven rico. Y él dijo, yo quiero seguirte, pero Jesús sabía que él estaba atado por el amor al dinero. Y cuando tenemos poco o cuando tenemos mucho, el amor al dinero muchas veces viene y quiere sustituir a la fe. Es que yo voy a lograr esto cuando reciba mi aguinaldo, cuando me den mi bono, cuando me suban el sueldo. ¿Sabes? Tenemos un Dios incomparable, un Dios maravilloso, un Dios de lo imposible. Y dice que el joven pues se fue triste, dijo, eso que me estás pidiendo no lo puedo hacer. Y sabes, no hay cosa que Dios no te pueda, no hay cosa que Dios te pida, no hay cosa que Dios nos pida que sea imposible para nosotros hacerla. Dios nunca te va a pedir un imposible. Pero sus discípulos que estaban ahí dijeron, Señor, o sea, ¿quién entonces va a alcanzar la salvación? Porque estás diciendo que es imposible que un rico entre al reino de los cielos. Es como si un camello entrara por la pequeña ventanilla de una puerta. Claro que es imposible para nosotros. Es imposible para un camello. Pero dice esta escritura, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Y entonces Dios nos da una promesa para que nuestra confianza no esté en las riquezas, nuestra confianza esté en Dios. Y Él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, padre, hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Cuando tú pones tus ojos en Jesús, cuando tú aumentas tu fe por el oír la palabra de Dios, cuando tus ojos están puestos en lo que Dios va a hacer, en este Dios incomparable, cuando tú estás esperando que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas, Dios se va a encargar. Y así como dice este versículo final que leí, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Dios se encarga de suplir todas nuestras necesidades. ¿Habrá algo imposible para Dios? Y lo acabamos de leer. Lo imposible para nosotros, en Dios, con Dios, todo es posible.
posible. Y yo le doy muchísimas gracias a Dios por estas escrituras. Mi fe el día de hoy es aumentada porque estos versículos vinieron a alentarme a seguir creyendo en Dios. Y esta semilla que Dios pone en tu corazón al oír estas historias va a ser recompensada. Porque todos nosotros tenemos un Dios incomparable. Un Dios de todo es posible. No hay nada imposible para Dios. Señor, muchas gracias por esta reunión. Muchas gracias porque tú vienes a hablarnos de que aumentemos nuestra fe. Que nuestra fe viene por el oír la palabra de Dios. Y muchas gracias porque nos permites hoy, Señor, a través de estas redes, de estos medios, aumentar nuestra fe. A ti sea toda la gloria, toda la honra. Yo te pido por cada uno de las personas que están reunidas el día de hoy, que están escuchando este mensaje, para que esta palabra de vida en abundancia, crezca en ellos. Gracias, Señor, por ese trabajo que nos has dado. Gracias por ese negocio que tú te encargas de prosperar. Gracias, Señor, por esta familia en Cristo, por esta familia sanguínea que tú nos has dado, porque ellos sabrán, ellos conocerán que tenemos un Dios incomparable. A ti sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy buenas noches, estamos despedidos. Nos vemos el próximo domingo, 11 de la mañana.